Muy buenas tardes, maestres. Un gusto poder saludarla esta tarde de hoy. Pues compañeros, vamos a dar continuidad a la siguiente parte del tema del cual mi compañera Danae les estaba hablando. Como ya lo dijo mi compañera Danae, estamos hablando del comportamiento no verbal de la interacción humana. Pues bien, vamos a decir que el lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan de alguna manera quiénes somos, pueden decir también cómo nos sentimos o incluso también pueden decir cuáles son nuestros gustos. En la interacción, lo que es la conducta no verbal informa también el grado de comprensión e incluso puede desmentir lo que decimos en un momento dado. Como ya sabemos, el comportamiento no verbal es un conjunto de medios de comunicación el cual usan los individuos que no pueden hablar lo que es el lenguaje humano. Esto incluye también el comportamiento gestual, puede ser también los movimientos de la expresión, puede ser también cambios en la mirada o incluso pueden ser aspectos no lingüísticos. Vamos a ver, nuestro libro menciona varios puntos. Dice, todos los comportamientos no verbales son aprendidos. Pues bien, podemos decir que sí, pero este tipo de comportamientos se aprenden solamente interactuando con otras personas e incluso cuando se comparte con otros grupos, cuando se comparte también alguna forma de interacción con otras culturas. Pero claro que sí, mucho de nuestro comportamiento sí puede ser aprendido. Hay tres tipos de investigación, nos decía el libro, tres tipos de investigación que nos dice que hay una base hereditaria en el comportamiento no verbal. Primeramente decía que en investigaciones que se hicieron, que se comprobó que las expresiones faciales en niños ciegos, en niños sordomudos y en niños incluso sin extremidades, pero que también eran sordomudos, había un grado de similitud en los que nacieron con esas limitaciones y los que no. Esa era una de las investigaciones que se enfocaban. Había otro punto en el que se enfocó también este tipo de investigación y nos hablaba de que se encuentran algunas semejanzas en expresiones faciales entre culturas que saben leer y culturas que son totalmente analfabetas. Estas culturas respondieron de alguna forma similar a manifestaciones en el rostro de las personas que podría ser como la alegría, como el enojo, como tristeza, todo tipo de expresiones faciales que pueden tener unos y otros. Había una tercera investigación, la cual hablaba de que nos dice que el comportamiento tiene una base genética y esta base genética proviene de los primates. Muchos estudios de esos que se realizaron se dedicaban a investigar si por ejemplo, si los estudios se dedicaban a investigar la conducta no verbal, si era heredada o si se relaciona con las expresiones faciales de emociones y otros tipos de comportamientos. Como ya sabemos, lo que es la especie humana se nace con la capacidad de aprender todo tipo de lenguaje, pero claro está que hay que mencionar que para tener esta capacidad hace falta también los estímulos del ambiente, ¿verdad? Sin una buena educación y los estímulos del ambiente, pues difícilmente se puede desarrollar la posibilidad de hablar. Este tipo de comportamientos, para poder desarrollarse, dependerá, claro está, del medio en que cada persona se está relacionando. El libro también nos habla de en cuanto a la clave para lograr una buena eficacia en las relaciones interpersonales. Pues bien, vamos a ver si es cierto o no. Podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque el entendimiento del comportamiento corporal aumenta con la habilidad para un comunicador, para una persona. Pero también podríamos decir que no, porque eso no garantiza la eficacia, ¿verdad? Comunicativa. Vamos, es como decir que el comportamiento no verbal es parte del proceso comunicativo, ¿sí? Pero decía por ahí el libro, un parrafito que leí,
que algunas personas consideran que una buena comprensión del comportamiento los capacita para ejercer con mayor control sobre los demás. Pudiera referirse así, ¿verdad? En el libro también nos habla de la utilidad del lenguaje corporal y facial. Bueno, pues sobre este vamos a decir que nos habla de lo que es la identificación y la forma de cómo comunicarnos con los demás. Por ejemplo, quiénes somos, por ejemplo, puede ser nuestro sexo, nuestra identidad, nuestra personalidad. Creo que también venía ahí la edad, el tipo de trabajo que podemos tener, de dónde somos, y algunas de estas señales reflejan características que de alguna manera muestran cuál es nuestra identidad, y esto es por medio de nuestra forma de vestir, puede ser también nuestro acento, nuestro dialecto, o puede ser también la conducta misma, claro está. También en el libro mencionaba cómo comunicar nuestros sentimientos y emociones. Bueno, pues vamos a ver en este sentido lo que el libro nos decía en un parrafito ahí, que el origen también, algo leí que decía, el origen geográfico de las personas o su forma de vestir nos hace saber de dónde proviene. Es como si habláramos de las personas que viven en el sur, las cuales tienen unas características de vestir muy peculiares. Creo que lo mencionábamos en el tema de la semana pasada. Cuando vemos una persona que tiene diferente forma de vestir, pues lógicamente pues deducimos que esa persona tiene otra cultura, que esa persona viene incluso de otro estado. Por ejemplo, los estados de Oaxaca, los estados de Chiapas, los estados de Yucatán tienen una manera muy peculiar de vestir que nosotros que estamos, por ejemplo, lo que es aquí en la frontera, ¿verdad? Pues bien, hablamos entonces de lo que son los signos de cómo comunicar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Este es otro punto también importante que venía por ahí en el libro, en el que dice que el comportamiento no verbal se hace por medio de señas, o puede ser claves faciales, o incluso puede ser señas corporales. Por ejemplo, cuando tenemos frustración por algo, ¿cuál es nuestra reacción? Pues simplemente vamos a emitir ciertas señales faciales, como pudiera ser hacer muecas, como pudiera ser hacer algún tipo de expresión con nuestros ojos para demostrar o de alguna manera es como algo que nos impulsa, ¿verdad?, a reaccionar de cierta manera. Como seres humanos todos tenemos un cierto grado de sensibilidad y por lo mismo podemos, no sé, tener ciertas formas distintas de expresión, porque sabemos obviamente que el ser humano tiene la capacidad de mostrar afecto, puede tener también miedo, puede tener sorpresas, puede tener algún tipo de alegría, incluso también puede mostrar tristeza. También cuando algo no nos gusta o algo nos repugna, pues reaccionamos de alguna manera, obviamente. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, no sé si creo que lo vi en el libro. Si estamos enojados, obviamente pues nuestra expresión se va a ver reflejado en nuestras señas faciales. Podemos levantar una ceja, podemos incluso hacer muecas, podemos abrir, hablar de forma muy fuerte, hablar quizás de forma muy apresurada, en lugar que fuera una manera de hacerlo de forma mesurada. Esto se percibe en la expresión de enojo. Cuando en nosotros hay tristeza, obviamente nuestra mirada lo manifiesta. Nuestra mirada se ve apagada, se ve sin ganas quizás de nada, se ve cabizbaja. Todas estas señas son muy particulares en la expresión humana, las señas faciales. Otro punto importante, también nos hablaba de los signos de relación interpersonal con otros. Pues bueno, en este tipo en este punto nos hablaba de que los signos de relación interpersonal con otros no son más que señas corporales, las cuales nos dice que dos personas tienen un tipo de relación. Este tipo de relación sabemos que hay distintos tipos, ¿verdad? Pero que solo la persona o las características lo describen. Podemos saber que una persona le muestra afecto a otra, decimos que bueno, las personas pudiesen ser de alguna manera compatibles. El libro mencionaba por ahí que si hay una persona de apellido
Meravien o una persona de apellido Meravien decía que él descubrió que si le muestras a una persona algún tipo de afecto, bueno, sabemos que se van a atraer físicamente, pero que se refleje en el rostro de ambos, así lo entendí yo, ¿verdad? Si estos signos de relación, las muestras de simpatía se manifiestan por medio de características, por medio de una proximidad. Hablaba también por ahí que esta característica de proximidad es, por ejemplo, si una persona muestra demasiado dominio sobre otra, esa otra persona va a llegar un momento dado en que esa persona va de alguna manera a salir a flote y va también a querer ejercer el mismo dominio sobre esta otra persona. Pues bueno, en este punto nos dice que para lograr una buena comprensión lectora, las señales o más que todo las señas corporales tienen un papel importante para transmitir un tipo de mensaje. Este tipo de mensajes hacen que los mensajes sean entendidos por parte de la persona receptora. A la vez el comportamiento corporal tiene como función reforzar el lenguaje verbal y se puede decir que de cierto modo también el lenguaje verbal complementa lo que es el comportamiento verbal. Se utilizan también, nos menciona por ahí el libro en un parrafito, que se utilizan señales como cuando mencionamos en una conversación que marca 3 puntos, digámoslo así como ahorita que decíamos que 3 investigaciones, lo podemos señalar por medio de señas, ¿verdad? Entonces la persona se da a entender sobre de qué nos queremos referir en un momento dado. Este tipo de persona, lo que es la receptora, pues es una manera de que lo puede entender. Vamos a hablar también de cómo dirigir lo que es la interacción. Pues bien, para dirigir lo que es la interacción, aquí hablamos más que todo del proceso de comunicación entre emisor y lo que es el receptor. Este diálogo para intercambiar los papeles. Aquí se habla más que todo de los turnos para hablar unos con otros, quién primero, quién después. Esto es, digamos, como cuando estamos en el salón de clases, ¿verdad? Que estamos interactuando, estamos compartiendo dudas, simplemente queremos aportar alguna idea o algún mensaje, pues como lo hacemos por medio de que nosotros podemos levantar la mano y es una señal de que nosotros estamos pidiendo el turno para hablar. Esas son señales que tienen un propósito de interacción entre unas personas con las otras. También nos hablaba de lo que era la influencia que ejerce este tipo de comportamiento no verbal en los humanos. Esta influencia en otras investigaciones muestra que la entrega eficaz de un mensaje comunica equilibrio, también puede comunicar confianza, puede comunicar energía. Esto sería el estilo en que se emite este tipo de mensaje. Aquí más que todo habla de la influencia sobre otros y que en muchas ocasiones se relaciona con el engaño. Nos decía por ahí el libro en un parrafito que cuando alguien miente se puede percibir en su mirada. Puede ser que la persona hable muy rápido, puede ser que la persona hable sin hacer pausas. Ya sabemos que el comportamiento facial y corporal a la vez también pues puede cambiar y vemos que el comportamiento corporal puede de algún momento ser como tipo de autopreparación. Este tipo de mensaje, el libro que crea es como una mejor emoción, una mejor comunicación, verbal, y aunque el receptor no vea los gestos, pues es una manera de poderlo entender también. Y pues bien, maestra, compañeros, con esto concluimos lo que es el tema del comportamiento en la interacción humana, el comportamiento no verbal. Espero vernos el sábado en clases virtuales para de alguna manera compartir ideas o quizás en algunos puntos, ¿verdad?,
poder tener un mejor entendimiento y que la maestra nos pueda apoyar en algunas dudas que tengamos. Por nuestra parte ha sido todo. Mi compañera Danae y su servidora Eloisa Vázquez, les damos las más sinceras gracias. Que pasen bonito fin.